Hola amigos, buenos días. Estamos aquí en su programa Consulta Saludable. Ángel Casas. Así es, Jimena Laza, qué gusto saludarles y bueno, pues ya listos para tener una interesante conversación el día de hoy. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de genética, que es un tema que ahorita está siendo súper relevante por las vacunas principalmente, pero también por todos los avances que han habido. Y para eso tenemos a la doctora Juana Inés Navarrete. Ella es especialista en genética médica, jefe del Departamento de Genética y Alta Especialidad en Pemex. Así que bienvenida. Doctora, qué gusto saludarla. El gusto es mío, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues hablamos ahora acerca de las enfermedades raras y ya habíamos tenido una conversación previa con otros especialistas porque hablamos de como si fuera un volado, ¿no? De repente este tipo de cosas, no sabes cuándo, dónde, hay manera, no hay manera de saber si vamos a tener algún padecimiento de estos denominados raros. Claro, bueno, las enfermedades raras, yo creo que muchos ya les han dicho, se llaman así no porque sean raras en sí, sino porque son poco frecuentes, es en términos de frecuencias, ¿no? Entonces, primero se decía, bueno, es una enfermedad cuando empezó, ¿no? En cada 10,000 o 100,000 habitantes, pero poco a poco, conforme ha aumentado el conocimiento de estas enfermedades, se ha visto que en realidad no son tan raras. Lo que pasa es que son poco diagnosticados, tanto porque el paciente no sabe que tiene, que está bien, porque pues para eso están los médicos, pero los pobres, sobre todo una odisea diagnóstica que van de médico en médico, y como son enfermedades poco frecuentes, el médico generalmente lo que piensa son en las más comunes, y tardan mucho en su diagnóstico y por consiguiente en su tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que estas llamadas enfermedades raras cada día serán menos raras, espero que así sea. Sí, doctora, y bueno, nos hemos topado con personas que han pasado de médico en médico y esto es sumamente desgastante a nivel psicológico, económico, pero más bien a nivel de tratamiento. Platícanos cómo se detectan y cuándo es una época pues óptima para detectarlas. Claro, bueno, la verdad es que la época óptima para detectarlas es al nacer. Generalmente el 95% de estas enfermedades son de origen genético, deben, o sea, alguna alteración en los genes y no se encuentran muchas de ellas, o la gran mayoría, presentes al momento de nacer, sino conforme va pasando el tiempo, se van manifestando diferentes enfermedades, por ejemplo, las metabólicas, conforme van acumulando la sustancia que su cuerpo no puede metabolizar, van apareciendo diferentes signos y síntomas. Entonces, su pregunta es clave, porque ¿cuándo se deben diagnosticar? Lo ideal es que se diagnostiquen al nacer. Y ahí sí, no es anuncio ni nada, voy a hacer una alabanza a su estado, porque su estado, Quintana Roo, es el primero en el que va a pasar una ley en la cual va a ser obligatorio que haya un tamiz neonatal más ampliado. ¿Por qué? Porque existe la norma oficial mexicana revisada en el 2003, la 034, de prevención de defectos al nacimiento, en la cual dice que todos los niños se les debe realizar un tamiz neonatal ampliado, pero no dice qué tan ampliado. Y ahorita se está, bueno, pues luchando porque ese tamiz se haga a nivel nacional. Ustedes van a ser el primer estado que lo van a tener, por lo menos con más de 34 enfermedades, para poderlas diagnosticar al niño, muchas veces con una dieta, con suplementos alimenticios, en el más caso, cuando es más complicado, con trasplante de médula ósea o con terapia enzimática o génica, pero la gran mayoría es muy fácil, solo con una dieta esos niños van a llevar una vida, ¿no? Sí, sí. No, es que esto es muy importante porque con este tamiz ampliado, bueno, también hay que tener cuidado porque no es solamente hacer el check, sino realmente saber cómo venimos en esta parte de la genética, ¿no? De la herencia y qué se puede evitar en muchos casos, a veces, como bien dice la doctora, sin medicina, sino simplemente con estilo de vida diferente. Y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Y creo que para mí sí es importante preguntar, porque muchos hemos escuchado del tamiz, pero pocos saben realmente qué es un tamiz. No sé, doctora, si nos puedes explicar brevemente qué es el tamiz y cómo se hace a las niñas y los niños recién nacidos.
Claro, el tamiz es una herramienta muy útil en la cual a través sencilla de unas gotitas, que son en el talón unas gotitas de sangre, papel seco, podemos diagnosticar muchos de los errores del metabolismo, sobre todo, en el cual pues lo primero que hacemos es comer, o sea, el niño se alimenta primero de la leche materna, pero a veces por errores genéticos, alguna de las enzimas que se usan para metabolizar el alimento, en ese momento la leche, pues el niño no la tiene, puede ser o de proteínas, o de azúcar, o de lípidos, y entonces el niño, como no la metaboliza, le empieza a acumular, está recién nacido, no nota nada, pero muchas veces al mes, a los 6 meses, a veces hasta el año, empieza ya con manifestaciones, a veces un retardo psicomotor, porque afecta el desarrollo cerebral y psicomotor del niño, o a veces con otras manifestaciones peores, confusiones, ceguera. Entonces, por eso, de ahí la importancia de detectarlo al nacer. Como con una herramienta muy sencilla, haciéndole un examen de unas gotitas de sangre en el talón al niño en sangre seca, se manda y se diagnostica, y generalmente a la semana ya se tiene el diagnóstico. Este tamiz, doctora, hay muchos papás que dicen, pues yo ya se lo hice al hijo mayor y salió bien. ¿Los demás hijos van a salir bien también o es necesario hacerlo en cada uno de los niños? Qué bueno que pregunta. Es necesario hacerlo en cada niño, porque aunque sea el mismo papá y la misma mamá, las combinaciones genéticas son diferentes. Tan es así que ustedes no se parecen, se parecen, como dicen, tienen un aire de familia, pero no son idénticos a sus hermanos. Entonces no sabemos. Y esto es importantísimo para todas las mamás que nos están escuchando, no porque tengan, ahora sí que 3 hijos, todos son igualitos, ¿no? Todos son diferentes en personalidad y todo. Y bueno, ya una vez que nos hacemos, o que se hacen los niños y las niñas el tamiz, los bebitos, ¿qué puede arrojar? ¿Qué es lo más frecuente que tú ves de estas enfermedades raras? Bueno, en el estudio que tenemos en Pemex, que empezamos con un tamiz ampliado desde el 2005, hasta la fecha, ya saben cómo en Pemex tiene hospitales repartidos en toda la República, sobre todo en donde son zonas petroleras. Entonces, ¿cuál es la más frecuente que encontramos? Es una enzima que sirve, que está en los eritrocitos, y que cuando falta esa enzima, entonces con diferentes sustancias, muchas veces con aspirina, el niño hace una serie de reacciones, se rompe, porque no tienes enzima, se rompe el eritrocito y el niño está anémico. ¿Y qué es lo que resulta en un niño anémico? A lo mejor cuando es recién nacido no se va a notar, pero ya cuando la mamá le empieza a dar cosas en la escuela, el niño pues tiene sueño, se duerme, no aprende igual. ¿Por qué? Porque es un niño que le falta hierro, que traen en hemólisis, y entonces esos niños, pues, son niños que están un poquito más retrasados, siempre cansados, no les da precisamente retraso mental, pero sí les da un retraso en el aprendizaje. ¿Qué pasa si uno lo detecta al nacer? Le dice a la mamá, mire, su niño, esta es una lista de lo que no le puede dar, pero aquí está la lista de lo que sí le puede dar, en caso de que téngalo usted, déselo a su doctor, y ese niño nunca va a entrar en hemólisis, va a ser un niño normal, sin anemia, y va a aprender igual en la escuela, no va a estar cansado, va a jugar, y como cualquier niño normal. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, el otro, el hipotiroidismo, también, que nacen sin la hormona tiroidea. Entonces son niños que con el tiempo van a tener un retraso severo. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Se les da hormona tiroidea suficiente para que ese niño tenga un aprendizaje, un desarrollo psicomotor normal, y en la escuela sea también un niño pues igual que todos los demás niños. Entonces, todo eso se previene con un tamiz, ¿no? También, o la fenilcetonuria, que con el tiempo son niños normales, y hasta que la mamá dice, no, pues ya hablaba, ya empezaba a caminar y a hablar, y de repente se detuvo y yo veo que ya no avanza. Entonces, esos niños, pues, porque tienen fenilcetonuria y no se diagnosticó al nacer. Si se diagnostica al nacer, ¿qué es lo que se hace? La leche, se le pone una leche que no tenga fenilalanina, tiene todos los demás aminoácidos para que se desarrolle, y ese niño va a ser un niño normal. Entonces, así es. Qué importante todo esto, doctora. ¿Hay factores externos que pueden detonar este tipo de enfermedades raras? Es decir, mucho se ha hablado, por ejemplo, en el caso de las vacunas, y más hoy en día
con todo este tema. ¿Tiene algo que ver las vacunas con la genética y el desarrollo de los niños? Mire, por ejemplo, normalmente no. Las vacunas anteriores que se son virus inactivados y las vacunas, y los niños nacen con una alteración genética. O sea, ya, los niños ya la tienen. De hecho, cuando usted les va a dar el tratamiento, no está corrigiendo ese defecto genético, pero sí le está dando usted el alimento apropiado en el cual por esa enfermedad genética esa enzima no la van a usar, ¿no? Esa enzima defectuosa, por ejemplo. Pero en un futuro sí ya viene lo que se llama la terapia génica para muchas de estas enfermedades. Todavía está apenas entrando ya las primeras terapias génicas en nuestro país. Muchas otras están en experimentación y ya llegarán, en las cuales lo que usted da es el gen sustituto, ¿no? Para esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, para cualquier terapia, la atrofia muscular, que son niños que nacen con un gen defectuoso, son muy débiles, se va desgastando el músculo, entonces lo que se mete es el gen correcto y ese niño hace usa otro gen alterno para que nunca tenga esa debilidad total. Y si lo detecta al nacimiento, pues le va muy bien. Y doctora Juana, esto lo que nos estás diciendo era como lo que la gente, nuestros abuelos veían como algo imposible, ¿no? El meter un gen nuevo y reparar, creo que pues por ahí va la medicina y por eso la genética está innovando y siendo tan necesaria. Pero regresamos a las vacunas porque es un tema ahorita con la pandemia muy importante. ¿Tiene algo malo el vacunarse? Porque mucha gente piensa que eso le puede afectar a la salud y sí me gustaría que usted lo aclarara. Claro, no, yo creo que las vacunas ese es como el adelanto de la humanidad para sobrevivir tantas enfermedades. ¿Cuánto hemos avanzado? Antes la gente se moría, ¿no? Me acuerdo de las terribles pandemias, la peste, la viruela. Bueno, no recuerdo, no estuve. Como dice, no eres tan anciana que sí te tocó. No me tocó ni la peste, ni la viruela, ni nada. Pero, por ejemplo, sí me tocó de chica la polio. Y me vacunaron, fui de las primeras vacunadas, soy de los 50, entonces a mí ya me tocó la vacuna. Entonces, eso hizo que había niños más grandes que yo que usaban aparatos para la polio y ya ahorita se desapareció. Son virus atenuados que no afectan los genes, en realidad. Ahora, con respecto a esta nueva vacuna, me da tiempo de hablar con ella, sí se trabaja esta nueva tecnología con RNA mensajero, y pues no creo que vaya a tener ningún efecto reversivo, pero eso habrá que esperar. Pero yo creo que es mucho mejor, y todo eso lo prueban, vacunarse que pues tener la enfermedad, ¿no? Sobre todo este COVID, que a veces puede en algunas personas irles bien, pero en otras personas pues puede inclusive, ¿no? Quitarles la vida. Entonces yo creo que las vacunas son el gran adelanto. Así es. Bueno, pues doctora Juana Inés Navarrete, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí a través de Consulta Saludable y tener esta conversación. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, me dio mucho gusto estar con ustedes y para cualquier otra cosa estoy encantada a sus órdenes. Muy amables a ustedes y a todos los de Quintana. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.